con ustedes en la videoconferencia del día de hoy, que habla sobre el perfil de seguridad y su relación con los informes periódicos de seguridad. Esta conferencia va a ser dictada por el doctor Francisco Bosco Cortés y previo a iniciar con la actividad y la presentación de la hoja de vida del doctor Bosco Cortés, pido a la licenciada Lucrecia de Jase, nuestra directora de Escuela de Química Farmacéutica, que dé las palabras de bienvenida a esta actividad. Licenciada Luqui, el tiempo es suyo. Gracias, Lorena. Buenos días a todos. Es un gusto para mí, en nombre de la Escuela de Química Farmacéutica, dar la más cordial bienvenida, en primer lugar, al doctor Francisco Bosco Cortés, que nos acompaña siempre desde El Salvador y como un maestro de honor, que así lo hemos denominado, como un colega amigo que está siempre dispuesto a compartir sus conocimientos y agradecer todas estas actividades que el equipo de Segimed realiza para llevar a cabo y mantener capacitaciones a los egresados o graduados de nuestra universidad, a los profesionales colegas, como uno de los fines de nuestra acreditación, y dar la más cordial bienvenida a los colegas que nos sintonizan en esta sala virtual, tanto de Guatemala como de otros países que nos acompañan habitualmente. Quiero comentarles, colegas, que hemos entregado el informe de autoevaluación de la carrera de química farmacéutica y en el mes de agosto se estará realizando la evaluación externa por los pares académicos de la agencia acreditadora SINAES, donde nos hemos sometido a la evaluación de nuestra segunda acreditación de la carrera de química farmacéutica. Así que los colegas, aprovechando si hay algunos graduados a partir del 2019, recibirán invitación para poder realizar una reunión con los pares externos, de igual manera empleadores, estudiantes, profesores de nuestra facultad, autoridades. Este es una evaluación muy crítica, pero estamos confiados en que la calidad de nuestra institución se vea reflejada y podamos obtener una segunda acreditación, a pesar de toda la situación que está viviendo nuestra alma mater. Los profesores que estamos a cargo de la carrera estamos pendientes y realizando nuestro mayor trabajo posible para mantener la calidad de nuestra carrera. En segundo lugar, quiero comentarles que el equipo de Segimed presentará dos propuestas, dos investigaciones en el Congreso Mundial de Farmacovigilancia, ISO, que se desarrollará en el mes de septiembre en Costa Rica. Así que felicitarlos por estas investigaciones que han realizado y que fueron aceptadas en este Congreso, quienes nos representarán a la Escuela de Química Farmacéutica en este magno evento y de igual manera a Guatemala. Así que felicidades, estas son las noticias que les traía también en esta mañana. Estamos muy contentos y que puedan aprovechar la capacitación que el maestro Francisco Bosco Cortés nos brinda el día de hoy. Estamos haciendo las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Salud para que estas capacitaciones pues sean validadas y sean aceptadas para todas las colegas. ¿Quién más que el alma mater, que nuestra universidad pública, para poder impartir estas capacitaciones y que por supuesto sean de utilidad para todos ustedes? Así que tengan un bonito día. Muchas gracias, Lorena. Muchas Gracias, gracias. licenciada Luqui. Un gusto estar acá y como dice la licenciada Luqui, ¿quién más que el alma mater, verdad? Que la academia imparta estas capacitaciones con profesores de excelencia como lo es el maestro Francisco Bosco Cortés. Así que sin más, pues voy a permitirme leer la hoja de vida del doctor Francisco Bosco para dar inicio a la capacitación. Muy bien. En la hoja de vida, pues es un extracto es un extracto del currículo del doctor Bosco, ¿verdad? El doctor Bosco es consultor internacional independiente de farmacovigilancia y de asuntos regulatorios.
tiene el maestro Francisco Bosco Cortés, es químico farmacéutico salvadoreño, experto en farmacovigilancia, vigilancia y asuntos regulatorios, con más de 15 años de experiencia en el sector sanitario, la administración pública, la docencia universitaria y la cooperación técnica. Su trayectoria se ha caracterizado por el fortalecimiento de autoridades regulatorias, el diseño e implementación de sistemas de farmacovigilancia y la conducción de proyectos orientados a la seguridad de los medicamentos y protección de la salud pública. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Farmacovigilancia de la Red Nacional de Hospitales de El Salvador, desde donde lidera el proceso institucional de farmacovigilancia. Brinda apoyo técnico al Comité de Seguridad del Paciente y coordina el Comité de Farmacovigilancia. En el ámbito regulatorio ha ocupado posiciones de alta dirección, entre ellas la dirección ejecutiva de la Dirección Nacional de Medicamentos e intendente de vigilancia de Superintendencia de Regulación Sanitaria de El Salvador. El doctor Bosco, ¿podemos correr, por favor? El doctor Bosco también es especialista químico farmacéutico en farmacovigilancia, logística y control de donaciones nacionales por COVID-19 en la Superintendencia de Regulación Sanitaria. El doctor Bosco es especialista químico en registros sanitarios con funciones de especialista en el tema de farmacovigilancia en la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Es profesor de química eh, del año 2015 al año 2016 de Santa Clara. Ha sido tutor, ¿verdad?, ah, de las materias de física, química orgánica, química inorgánica, química general, álgebra y matemática. Es miembro del equipo fundador del Centro Nacional de Farmacovigilancia de El Salvador en el Ministerio de Salud Pública de El Salvador. Doctor Bosco, bienvenido. Nos da muchísimo gusto tenerlo nuevamente acá con nosotros. Les dejo en el uso de la palabra, ¿verdad?, en este tema tan importante y el tiempo es suyo. Gracias, doctor Bosco. Agradezco a todos los colegas mantener sus micrófonos apagados, por favor, Lady Rosana de Moisa, y sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta excelente conferencia. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días. Un placer poder saludarles. Un fraterno saludo desde El Salvador. Siempre es un honor poder servir y apoyar las diferentes actividades que se desarrollan a través de CEGIMED o a través de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de San Carlos. Siempre de verdad que es muy grato poder apoyar estas actividades. Y bien, en honor al tiempo y dado a que se van a abordar una serie de temas que he discutido con el equipo de CEGIMED, por razones estratégicas va a ser necesario individualizarlo para poder aprovechar al máximo cada uno de los contenidos y poder tener toda la lógica de lo que va implicando cada uno de los diferentes procesos de farmacovigilancia. En este caso, el día de hoy estamos reunidos para poder abordar el tema de informes periódicos de seguridad y cómo estos documentos aportan un valor agregado a la detección de cambios en el perfil de seguridad de los medicamentos. Bien, les comparto pantalla. Bien. Lo acomodo acá. Muy bien. Entonces, la idea central, como el tema lo dice, variaciones al perfil de seguridad, informe periódico de seguridad. La idea central de esta presentación radica en que hay que comprender que un informe periódico de seguridad debe de contestar tres grandes preguntas, que son: cuando se está identificando
que existen riesgos o ya se tienen riesgos previos de un medicamento, la primera pregunta es, ¿el riesgo ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿El medicamento se volvió más seguro, más inseguro? ¿Qué es lo que pasó con los riesgos? Y esta pregunta se responde con situaciones como, por ejemplo, nuevas reacciones adversas detectadas en el intervalo de tiempo del informe periódico de seguridad, si hay nuevas frecuencias con las que aparece un evento adverso, si la severidad ha cambiado a lo largo del tiempo, si hay nuevas poblaciones vulnerables a este medicamento o si hay diferentes desenlaces clínicos al uso de ese medicamento. La siguiente pregunta es si se cambió el beneficio. Obviamente, si hay cambios en los riesgos, podrían haber cambios en los beneficios. En este sentido, esta pregunta se responde con elementos como, por ejemplo, si hay nuevas evidencias de efectividad o, dicho en palabras sencillas, si hay nuevas indicaciones terapéuticas que se han logrado demostrar que tienen un beneficio para el uso de ese medicamento. Simple como eso. Si hay una mayor magnitud del beneficio que ya se estaba ofreciendo o si existe un fracaso terapéutico o si hay subgrupos con respuestas distintas. Siempre para buscar ejemplificar esto, es importante establecer, por ejemplo, lo que ocurrió con Metotrexato hace años, ¿verdad? Originalmente metotrexato, un fármaco oncológico, ¿verdad? Y ese era su destino, utilizarse como un medicamento de oncología para ciertos tipos específicos de cáncer. Pero con el tiempo se logró demostrar nueva evidencia de efectividad para otras indicaciones terapéuticas. Por ejemplo, para pacientes con osteoartrosis y cambió la forma de dosificación, ya no era por vía endovenosa, sino que ahora es por vía oral, ya no es a través de ciclos, sino que una vez a la semana y así bajo esa lógica. Entonces, el beneficio se ve a través de ese tipo de situaciones. Y si hay cambios en el riesgo, si hay cambios en el beneficio, eso da cabida a una tercera pregunta, que es si hay cambios en el balance riesgo-beneficio. ¿Verdad? Ese balance tan sensible entre si predominan más los riesgos o el beneficio de uso o viceversa. En este caso, esta pregunta se responde determinando si se requieren actualizaciones de información, si se requiere el desarrollo de planes de gestión del riesgo, si debo de aplicar medidas de minimización de riesgos o si debo de aplicar restricciones de uso o la suspensión de comercialización, que sería quizás la situación más lesiva o gravosa relacionada con un medicamento. Entonces, una vez teniendo estas tres preguntas contestadas, podemos comprender que la variación del perfil de seguridad de un medicamento se identifica cuando la evidencia acumulada cambia lo que ya se conoce, lo que se comunica o lo que se permite hacer con el medicamento. Entonces, esta es la idea central que pretendemos desarrollar con esta presentación. Muy bien. El perfil de seguridad es dinámico. A mí me gusta hacer mucho énfasis en esta palabra del perfil de seguridad porque es una palabra que puede sonar bastante etérea al no tener un concepto bien definido. Pero vamos a tratar de materializar ese concepto durante el desarrollo de esta presentación. Pero así como el registro de un medicamento es un documento vivo, un documento dinámico, al igual que un informe periódico de seguridad, al igual que un plan de gestión del riesgo, una ficha técnica,
son documentos vivos porque necesitan actualizarse y sobre todo los componentes de seguridad del medicamento. Algunas veces los componentes farmacológicos, pero son los componentes de seguridad del medicamento los que están cambiando en el tiempo. Y lo que hace que un medicamento que se consideraba seguro hace unos años, pues con el tiempo va demostrándose que hay que ponerle mucha atención al uso. No que hay que dejar de usarlo, sino que usarlo responsablemente o saber cuáles son las limitaciones que tiene ese medicamento para que se pueda seguir utilizando con con el menor riesgo posible. En ese sentido, el perfil de seguridad es dinámico, no nace completo. Un perfil de seguridad se va refinando a través de la exposición que se va acumulando en el tiempo y por supuesto lo define el contexto de uso y las decisiones regulatorias muchas veces. Cuando hablamos del perfil de seguridad, hablamos del ciclo de vida del medicamento, desde que se está considerando, ojo, la concepción para un ensayo clínico hasta que llegamos a la caducidad de la patente de un medicamento. Entonces, a lo largo de todo el ciclo de vida de un medicamento va acompañando el perfil de seguridad y va cambiando en el tiempo. Lo que se espera es que en materia de farmacovigilancia sea tan robusta la actividad, la función reguladora, la ciencia de farmacovigilancia permita identificar, caracterizar oportunamente los riesgos de tal manera que en algún momento lo que se considera riesgoso se pueda mitigar oportunamente para que siga teniendo un beneficio con los riesgos mínimos posibles o si ya aparecieron riesgos, que estos sean mitigables sin necesidad de exponer demasiado la vida del paciente. Por lo tanto, el perfil de seguridad va a estar presente en la primera exposición humana a través de los ensayos de fase preclínica, luego vienen los ensayos clínicos y para los ensayos clínicos tenemos una porción específica de informe periódico que le vamos a llamar DSUR, ¿verdad? El DSUR es un informe periódico que nace específicamente para darle respuesta a los elementos de seguridad durante los ensayos clínicos, fase uno, fase 2, fase 3A, fase 3B, antes de lograr la autorización de comercialización del medicamento. Cuando esto ya se logra, entonces, como todos conocemos, iniciamos la fase post-comercialización, comienza una exposición real del medicamento a la población en general y esto da vida a que se pueda comenzar un proceso de recolección de potenciales notificaciones de sospechas de reacciones adversas, de fallas terapéuticas, de errores de medicación, SAVI con el caso de las vacunas, etcétera. Y todo esto, pues a través de las diferentes intervenciones que va teniendo los sistemas de farmacovigilancia, va permitiendo que se vaya robusteciendo toda la información de seguridad de los medicamentos de tal manera que ya se puedan comenzar a generar informes periódicos de seguridad que se conocen como, con el acrónimo PESUR y en otros casos como PEBRER. El PESUR es un documento enfocado más a la parte inicial de la comercialización de un documento, de un medicamento, ¿sí? En donde se establecen las líneas bases, cuyo objetivo primordial es conocer a través de las actividades y acciones de farmacovigilancia cuáles son los riesgos más allá de los que ya se conocen en la fase de ensayos clínicos. Una vez ya tenemos esa línea base de la caracterización de riesgos a través del PESUR, ya vienen otras actualizaciones
más robustas a través de un PEBRER, que por su acrónimo en inglés es un reporte periódico de seguridad de beneficios y riesgos. Entonces, ya teniendo la línea base en el PESUR, pues entonces me voy a un PEBRER para poder establecer el análisis del balance riesgo-beneficio de ese medicamento. Y luego acompaña todo esto, ¿verdad? Durante el ciclo de vida hasta llegar a la fase de uso real amplio, ya a nivel mundial. Y luego el medicamento va madurando su uso, se van determinando nuevos riesgos, van variando las frecuencias, etcétera. Y lo más importante, va acompañando la madurez del medicamento. Y así va naciendo la necesidad de ir actualizando los informes periódicos de seguridad y va a la par los planes de gestión de riesgo, que esta es una situación que muchas veces se mal comprende. ¿Por qué razón? Porque para poder evaluar un informe periódico de seguridad, yo necesito también tener cuáles fueron los resultados de las acciones de minimización de riesgo que se propusieron en el anterior plan de gestión de riesgo e ir llevando esa secuencia para que todo tenga una coherencia, no solo a nivel regulatorio, sino que también a nivel de resultados y saber si en efecto, ¿verdad? Los riesgos que se están tratando de caracterizar, los riesgos que se están tratando de mitigar, se logran caracterizar o se logran mitigar en efecto. Así que el mismo producto puede pasar de pronto de que se caracterizó un riesgo potencial a tener hoy en día un riesgo identificado. Ejemplo, lo que ocurrió con el ibuprofeno. Bueno, originalmente se conoce que el ibuprofeno genera problemas de sangrado intestinal, sangrado estomacal. Hay una asociación del uso y la concentración de este medicamento versus el desarrollo de este tipo de hemorragia, pero se desconocía el impacto que podía tener el ibuprofeno a nivel cardiovascular. Entonces, con el tiempo, los nuevos riesgos han identificado que el ibuprofeno también puede generar problemas cardiovasculares. Y así otra serie de medicamentos que vamos a ver algunos de ellos al final de esta presentación. Bien, ahora lo que les comentaba, DESUR versus PESUR-PEBRER. Son documentos periódicos que coexisten bajo una misma lógica, acumulación de datos, evaluación crítica y tomar acciones. El DESUR es un documento que está enfocado en el desarrollo clínico para productos en investigación, protege o busca la protección de los participantes durante el ensayo clínico a través de los datos de seguridad y su objetivo terminal es identificar foco de riesgos emergentes, acciones que va a tomar el patrocinador y si el estudio debe o no debe de continuar. Además, se hace un corte anual desde el IVD, ¿verdad? Del medicamento para fines de desarrollo, no para comercialización, sino que para fines de desarrollo. Y la pregunta clave que este busca responder es si es aceptable o no aceptable continuar con el desarrollo de ese fármaco, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de poder tener acceso al contenido de un DESUR. Luego, cuando el medicamento ya se autorizó, entonces procedemos a poder tener información a través de un PESUR o de un PEBRER, lo que les comentaba anteriormente. Estos documentos van enfocados a productos que ya tienen autorización de comercialización, pretende vigilar al paciente en condiciones reales de uso, ya no en las condiciones controladas de un ensayo clínico. Además, su foco principal estaba ubicado en la detección de señales, riesgos potenciales, riesgos identificados
riesgos asociados a la clase farmacológica, ¿sí? Y sobre todo comprender cómo está el balance riesgo-beneficio de este medicamento. Y luego, la frecuencia que va a ser definida generalmente por los ciclos regulatorios de cada autoridad reguladora. Muchas de ellas, como por ejemplo en el caso de El Salvador, se rigen bajo la frecuencia estándar de la EMA, ¿verdad? Que para medicamentos de recién comercialización o nuevo registro sanitario en el país, se va a presentar cada 6 meses los primeros 2 años, luego cada año los siguientes 3 años y luego siguiendo pues la frecuencia del calendario EMA. Muy bien, ahora la cadena técnica de la variación del perfil de seguridad. Recordemos que en este momento estamos enfocados en analizar la variación del perfil de seguridad desde el punto de vista del aporte del IPS o del informe periódico de seguridad. Y es que el informe periódico de seguridad convierte los eventos dispersos en conocimiento operativo. ¿Y por qué menciono eso? Bueno, primero tenemos acceso a los datos de los casos individuales de reportes de seguridad o por su acrónimo en inglés ICSR. Tenemos los datos de ensayos clínicos, tenemos los datos de la literatura, ¿sí? Literatura, lo que se va a convertir más adelante en monografía, ficha técnica, resumen de características del producto, etiquetado, material de empaque. Todo eso está en la literatura del medicamento y por lo tanto va a tener un impacto sustancial esta información. Y no menos importante, los datos de la exposición real del medicamento durante su uso desde la fecha internacional de nacimiento o desde su IVD. Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo se va acumulando la exposición de uso a nivel mundial para ese medicamento. Luego, operativamente me va a permitir tener acceso a conocer, ¿verdad? Si el informe periódico de seguridad aborda algún tipo de señal, si esta señal se acaba de identificar, está en proceso o si ya es una señal definitivamente demostrada y que se va a convertir en un nuevo riesgo. Entonces, puedo tener diferentes estadios de esa señal validada, cerrada, en seguimiento, en qué estadio está. Lo voy a conocer a través del contenido de este documento. La fase de evaluación, ¿verdad? Cómo está la asociación causal entre el binomio fármaco-efecto o fármaco-evento, si lo queremos llevar un poco más allá, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia y cuál es la severidad que se está presentando? Luego viene conocer específicamente el tema de los riesgos, ¿verdad? Si ya se identificaron, si están potenciales, si están en alguna etapa de información faltante, ¿verdad? Y esto pues hace la caracterización de los riesgos, que es pues el principal foco y el que le da vida a la función reguladora y actividades de farmacovigilancia. Luego viene una etapa de considerar el balance en donde se hace un análisis profundo del balance versus los riesgos por cada indicación terapéutica autorizada con sus riesgos asociados por indicación terapéutica y luego la toma de acciones que básicamente estas acciones no las vamos a ver concretizadas o materializadas a través del IPS, sino que el IPS genera el sugerible, pero lo vamos a ver materializado en un plan de gestión del riesgo que, por esa razón, más adelante, en otra participación, vamos a desarrollar específicamente ese tema de planes de gestión del riesgo y su variación en el perfil de seguridad. También otras acciones a materializar es la creación de comunicados, ya sea comunicados a través de alertas de seguridad, notas informativas, dependiendo, eh, puede ser cartas
profesionales por parte de el laboratorio fabricante, etcétera, ¿verdad? Y otros tipos de acciones que se pueden hacer en cuanto a la comunicación. Así que la variación del perfil de seguridad podría establecerse como el cambio documentado de los riesgos, el contexto de uso, la población expuesta, el desenlace o balance del beneficio-riesgo que exigen acción o vigilancia dirigida. Entonces, todos esos elementos suman a la variación del perfil de seguridad. Ya ahora, hablando específicamente de documentos dedicados a la reportería de elementos de seguridad, en el caso para el desarrollo de fármacos, el DESUR, ¿cuáles son las secciones más emblemáticas que pueden llevar a tomar cambios en una decisión? En este sentido, hablamos de secciones críticas que permiten detectar si el desarrollo de ese medicamento sigue siendo ético o si sigue siendo científicamente justificable. Entonces, al momento de tener acceso a un DESUR, por ejemplo, como área de farmacovigilancia, ¿cuáles son los elementos cruciales que debo de centrar mi foco de atención? El Estado Mundial del Desarrollo, ya que aquí voy a poder tener acceso a ver estudios que están detenidos, estudios terminados, nuevos países que se han sumado a través de ser un brazo de la investigación, por ejemplo, o nuevas poblaciones expuestas. Luego, las acciones tomadas como mecanismos de seguridad, en este caso, si se ha documentado la suspensión de un ensayo, si se está modificando el protocolo de investigación, si han habido cambios en los consentimientos informados o si se están sumando medidas de vigilancia adicional. Luego viene la etapa de la exposición acumulada, en donde necesitamos tener denominadores para poder obtener tasas estadísticas y farmacoepidemiológicas. ¿Cuáles son los sujetos, dosis, la duración, la indicación, las poblaciones especiales en dado caso, ¿verdad? Luego los datos de seguridad intervalares, que son los resúmenes de las diferentes formas de eventos adversos que se esperan o que no se esperan durante el desarrollo de el medicamento en esta fase de desarrollo clínico. Luego viene la etapa de la identificación de riesgos importantes, ¿verdad? Aquí hay una distinción entre riesgo identificado, riesgo potencial e información faltante. Es justo aquí, en este momento, que durante la etapa de desarrollo clínico, esto comienza a disgregarse y ya luego lo vamos viendo ordenado en el PSUR, en el PEBRER, en el plan de gestión del riesgo y ya le va dando vida a toda esa parte tan exquisita de esos documentos. Luego viene un proceso de evaluación integrada en donde se concluye si se modifica la estrategia clínica o no. Ahora, cómo este tipo de documento aporta y permite identificar de manera temprana variaciones al perfil de seguridad. Significa que durante el desarrollo del fármaco, el perfil de seguridad puede detectar antes de pasar a la etapa de desarrollo, perdón, a la etapa de comercialización, potenciales variaciones que es necesario conocerlas para saber qué tanto se puede exponer una población, dosis, vías de administración, etcétera. Entonces, hay cuatro señales de alarma que un DSUR permite detectar. La primera, la incidencia de eventos serios adversos, ¿verdad? Frente al patrón histórico. Luego, si hay cambios en la severidad, si hay desenlaces fatales o desenlaces irreversibles en cuanto a eventos adversos que hayan ocurrido con ese medicamento durante la etapa de desarrollo.
apariciones de subgrupos específicos que van a tener que exponerse o por razones éticas no se pueden exponer y de manera automática van a tener que pasar a información faltante, como por ejemplo pacientes renales, pacientes con problemas hepáticos, mujeres embarazadas, pacientes pediátricos, pacientes geriátricos, etcétera, ¿verdad? Que suele ser una franja bastante amplia de información faltante que por razones éticas no se pueden exponer. Y luego, una cuarta señal son el aparecimiento de interacciones, fármaco-fármaco, fármaco-alimento, fármaco-enfermedad, qué combinaciones terapéuticas se podrían llevar a cabo, ya sea por sinergismo, cuáles no, protagonismo y todo ese tipo de situaciones farmacológicas que es necesario comprender. Incluso me atrevería a decir que en muy poco tiempo ya va a estar adoptado totalmente la parte farmacogenómica y farmacogenética, que también tiene un componente bastante trascendental en todo esto. Que cuando estas señales se conjugan, hay una consecuencia técnica y es que el DSUR puede justificar enmiendas a un protocolo, ¿sí? Actualizaciones que el investigador tenga que hacer al brochure, consentimiento informado que se tenga que modificar, que haya necesidad de un comité independiente de, no sé, un comité independiente de seguridad al paciente, por ejemplo, o un comité de expertos externos, un comité ad hoc que permita un mayor monitoreo de esos problemas que se han detectado a través de esas cuatro señales. O pausa del reclutamiento de personas hacia ese desarrollo del ensayo. Ahora, en cuanto al PSUR y el PEBRER, ¿cuáles son las secciones vitales? Ya que la arquitectura del PSUR y PEBRER está diseñado para encontrar cambios en el perfil de seguridad y traducirlos al balance riesgo-beneficio. Básicamente, saber manipular este documento me va a permitir encontrar en un primer momento los cambios en el perfil de seguridad a través de la caracterización de los riesgos y luego me va a permitir a través de la lectura traducir eso en la propuesta del balance riesgo-beneficio. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Y cuál es al final la conclusión del balance riesgo-beneficio? Por lo tanto, necesito saber partes muy claras. La caracterización de los riesgos, ¿verdad? Que me permite definir qué es lo que espero en términos de riesgo con ese medicamento, cuáles son las acciones regulatorias, ¿verdad? Que se van a tomar, se mide el impacto, necesito conocer la exposición, ya que básicamente se convierte en el denominador de diferentes indicadores farmacoepidemiológicos que necesitamos conocer, la sección de las señales, ya que abre o cierra hipótesis sobre información que no está completa, ¿verdad? Y que se tiene alguna sospecha de que por ahí ocurre algo, pero la señal abierta o cerrada me va a permitir tener una certeza sobre si esa información que está ahí incompleta, pues ya tienen algún tipo de conclusión. Los riesgos, ¿verdad? Ya que esta parte caracteriza el daño que hace el medicamento en condiciones normales de uso, el beneficio para contextualizar el valor que da el medicamento y uso en condiciones normales y al final, por supuesto, la conclusión del balance, que acá es donde se deciden las diferentes acciones a tomar. Todo esto en conjunto me aporta a conocer el perfil de seguridad a través de este documento. Entonces, de ahí la importancia de informes periódicos de seguridad. Ahora, del PESUR clásico al PEBRER moderno.
La evolución únicamente no ha sido de nombre, sino que cambió el foco de centralizarse en la evaluación de casos a trasladarse a la decisión del balance beneficio-riesgo a través de un análisis profundo, contextualizado y concluyente sobre el balance riesgo-beneficio de ese medicamento. Así que el PESUR tradicional tiene un énfasis en la acumulación de casos, frecuencias y listados, seguridad como eje dominante y una evaluación más descriptiva. Recordemos que el PESUR de alguna manera es mi línea base, es mi punto de partida. Luego, eh, llegar a un PEBRER. El PEBRER ya enfocado en la normativa ICH E12 revisión 2, ¿verdad? Que establece un análisis más crítico y conciso. Hay una profundidad en cuanto a la evaluación del riesgo-beneficio. Cada efectividad demostrada por indicación terapéutica y finalmente la conclusión de balance debidamente actualizada en cada versión. Esto da como resultado que se puedan tener decisiones proporcionales que sean coherentes y que tienen un impacto en elementos sensibles como por ejemplo cambios en las etiquetas, cambios en los planes de gestión del riesgo, medidas adicionales que se deben de adoptar, ¿verdad? O restricciones de uso. Por ejemplo, si se sabe que el medicamento puede tener algún tipo de problema hepático o algún tipo de problema renal, antes de usarlo y que el paciente se exponga, recomendar, ¿sí? La realización, por ejemplo, de un análisis clínico de cómo está la función hepática y función renal a través de creatinina, nitrógeno ureico, enzimas hepáticas, etcétera, ¿verdad? Como una medida previa a la exposición. Entonces, todas estas cosas se pueden analizar, consuar, requerir, siempre y cuando pueda leerlas a través de un informe periódico de seguridad. Entonces, hay un cambio en el paradigma mental de cómo considera esta idea y es básicamente trasladarnos de qué es lo que ocurrió en el PESUR a qué significa para el uso seguro del medicamento en el PEBRER. Entonces, es una metamorfosis significativa que tuvo evolución del contenido de este documento, pero que, ojo, no deja de ser importante tener un documento línea base con su documento que va cambiando en el tiempo, en tanto que va brindando un aporte, en este caso, pues el PEBRER. Bien, ahora, el por cada una de las secciones de estos documentos. A ver, cambios en los riesgos. La variación que se puede detectar, nuevos riesgos esperados o no esperados. ¿Y cuál es la decisión que habilita esta sección? Actualizar el etiquetado. Básicamente, ahí tiene el impacto directo. Cuando hablamos de la sección de la exposición, ¿cuál es la variación que se da? ¿Cómo ha cambiado la población? ¿Cómo se están variando las dosis o la duración de los tratamientos? Entonces, con esa información, ¿qué es lo que se puede eh, tener de impacto a nivel de decisión regulatoria? Por ejemplo, si lo queremos ver desde el punto de vista regulatorio, recalcular frecuencia de aparecimiento de una reacción adversa o la detección de sensibilidad de subgrupos. La sección de señales me abre a nuevas hipótesis de potenciales riesgos o riesgos ya identificados y esto implica abrir más elementos de vigilancia o cerrar una señal. Los riesgos importantes me proveen información de la severidad, de la prevención o de la reversibilidad de ese riesgo. Y habilita qué tipo de decisiones, requerir modificaciones al plan de gestión del riesgo o adaptar nuevas medidas de minimización de riesgo.
el balance, perdón, la parte de los beneficios, efectividad, ¿verdad? Si el beneficio se mantiene, si ha sido menor o ha sido mayor al beneficio planteado originalmente. Y esto va a permitir o habilita que se puedan recalibrar las decisiones de la indicación terapéutica por balance riesgo-beneficio. Finalmente, la sección de las conclusiones me aportan un balance actualizado por parte del fabricante y desde el punto de vista regulatorio, esto me aporta a las variaciones regulatorias, tomar medidas de comunicación si así se amerita, entre otros elementos. Bien, ahora, el tema de las señales, que es un tema bastante importante que no puede pasar por desapercibido, ya que va a tener un impacto bastante fuerte al momento de hacer acciones de farmacovigilancia. Recordar que conceptualmente una señal es una hipótesis de trabajo que básicamente coexiste porque hay una sospecha de una asociación entre un fármaco y un potencial evento adverso que todavía no es concluyente, pero que hay suficientes elementos para poder dudar o para poder crear una hipótesis que me permita demostrar aquella asociación de la cual tenemos una ligera sospecha. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, una señal no es todavía una reacción adversa confirmada, un evento adverso confirmado, sino que es una hipótesis suficientemente importante para poder llevarla a nivel de evaluación. Aquí entran elementos bien importantes que de manera local sí se puede hacer a través de las acciones cotidianas en un hospital, en una clínica, en la autoridad reguladora, que es determinar cómo está funcionando las variables fármaco-epidemiológicas. Por ejemplo, la tasa de reportes, la frecuencia del reporte, el PRR, el ROR, el componente de información, entre otros estadísticos que me permiten identificar si estadísticamente hay desproporcionalidad entre una situación adversa y un medicamento en particular. Entonces, en ese sentido, tanto el DESUR como el PESUR-PEBRER vamos a tener la aparición de señales. Lo único es que va llevando un proceso evolutivo. En el DESUR voy a poder detectar, validar y priorizar, pero en el PESUR y PEBRER ya voy a poder tener acceso a una evaluación, a recomendaciones y a seguimiento. ¿Por qué? Porque los dos documentos se complementan. No tendría sentido llegar al proceso de evaluar, recomendar y seguir si en dado caso el medicamento ya no va a pasar de la etapa de diseño, de la etapa de desarrollo. Entonces, tiene lógica, ¿no? Que vaya llevando una secuenciación el tema de las señales cuando se ha logrado detectar desde el desarrollo del medicamento. Bien. Ahora, recordemos que sin exposición es imposible tener un denominador para poder caracterizar de manera adecuada el perfil de seguridad. Yo necesito no solo tener la tasa de cuántos reportes hay, sino que necesito saber cuántos pacientes se han expuesto a ese medicamento para poder analizar de una manera coherente cuál es realidad la tasa que quiero evaluar, tomando como punto de partida el denominador de los expuestos. Entonces, un conteo crudo de que me han llegado 50, 20, 30, 100, 200 notificaciones de un evento adverso podría parecer alarmante o trivial según el universo expuesto.
Pero ya viéndolo desde un punto de vista de una tasa, yo necesito ese conteo crudo sobre el total de expuestos, ¿verdad? Sobre todo si van a ser tasas anuales, por ejemplo, total de expuestos en un año. Y esto ya me va a permitir a mí comparar frecuencias, tendencias, subgrupos y cuál es la exposición real en el país o desde el punto de vista macro, global, a través de un documento como el PSUR o PEBRER. Pero esto puede servir de manera local, país, ¿verdad? Por ejemplo, un centro de farmacovigilancia podría hacer ese tipo de análisis si conoce la exposición anual en el país, por ejemplo, para un medicamento. La caracterización del riesgo, ¿qué es lo que ha cambiado exactamente en los riesgos? Esto yo lo puedo ver a través del informe periódico de seguridad y es básicamente una sección en donde voy a ver de manera sólida y específica las variaciones que van teniendo los riesgos a lo largo del tiempo. ¿Verdad? Estas variaciones vienen dadas por 6 elementos clave que hay que saber comprender, leer e interpretar. Uno de ellos es la frecuencia, ¿verdad? ¿Qué tanta incidencia se está teniendo de un riesgo o qué tan desproporcionado está, lo que les mencionaba anteriormente? Así que la desproporcionalidad me da una idea de que los casos observados versus los casos esperados se están saliendo de lo normal. Por lo tanto, si yo ya tengo la línea basal, ya tengo el número de casos esperados. Y si los observados están saliendo de proporción, entonces ahí hay alguna medida que hay que comenzar a tomar. La gravedad, ¿verdad? Si pues son eventos adversos serios, si han llegado a la hospitalización o han prolongado la hospitalización o en el peor de los casos, si han llevado a la muerte. La severidad, ¿verdad? Que es que tanto va teniendo una mayor intensidad clínica el evento adverso. La reversibilidad, si es persistente o es irreversible, ¿verdad? La susceptibilidad, un elemento bien crítico porque acá analizamos elementos como el grupo etáreo, pacientes renales, pacientes hepáticos, mujeres gestantes, etcétera. Y la mitigabilidad, que la mitigabilidad habla sobre qué tan prevenible, qué tan monitoreable o qué tan tratable puede llegar a ser ese riesgo. Entonces, si coexisten varios de esos elementos que describen la mitigabilidad, estamos hablando que el riesgo puede llegar a ser bastante mitigable. Pero si es prevenible, pero no lo puedo monitorear y no lo puedo tratar, entonces no tiene coherencia que lo trate de prevenir. Si cuando ocurra, no lo voy a poder monitorear ni lo voy a poder tratar. Tampoco tendría sentido prevenirlo y monitorearlo si no lo voy a poder tratar en el momento que ocurra. Pero si es tratable, si es monitoreable, probablemente lo podría prevenir. Entonces, necesito que la conjugación de esos elementos de la mitigabilidad tengan coherencia para poder proponer medidas de minimización de riesgo, por ejemplo. Entonces, aquí la pregunta ejecutiva no es, ¿hay casos? Sino que más bien es, la evidencia cambia la forma de usar, vigilar o comunicar acciones con el medicamento en comento. Bien, ahora, en cuanto a los riesgos necesitan tener una línea base contra la cual se va a medir el cambio. Por eso les he estado mencionando mucho generar una línea base, el PSUR, porque esa línea base es el punto de partida desde que el medicamento tiene su IVD o fecha internacional de nacimiento. Entonces, el informe periódico de seguridad necesita una referencia estable
para distinguir entre esperado, nuevo y modificado. Así que es necesario tener una base que es la referencia de seguridad. Y usualmente esta base se va a encontrar en algunos documentos que son compartidos dentro del STD, que le dan vida a secciones específicas del IPS, como por ejemplo el CCSI o Company Core Safety Information, el resumen de características del producto, el brochure del investigador o otras referencias definidas y versionadas que me puedan tener concepción de esta data. Luego, los nuevos hallazgos, que pueden ser nuevos eventos, cambios en la frecuencia, nuevos subgrupos vulnerables que no estaban reflejados originalmente en la referencia, van a formar la sección de nuevos hallazgos. Y cuando tengo nuevos hallazgos versus la referencia original, entonces esto le va a dar cabida a tomar acciones que usualmente van a estar enfocadas en cambios en el material de empaque, en el dossier, cambios en la etiqueta, en el plan de manejo de riesgos, en las medidas de comunicación o en las restricciones de uso del medicamento. Así que esto conlleva a una regla práctica, que si la sección de cambios a la información de referencia está mal construida, el informe pierde la capacidad para demostrar una variación real del perfil de seguridad. Tomen eso como un tip para aquellos que están en áreas en donde se evalúan informes periódicos de seguridad, ya que es un elemento bien crítico al que hay que ponerle atención para poder tener una lectura crítica, ¿sí? Bien, ahora tenemos el balance riesgo-beneficio. Ahí vemos una especie de balanza entre el beneficio, si lo queremos ver como un triage, ¿verdad? Tenemos el beneficio en color verde, los riesgos en color rojo y el fulcro o el punto medio de la balanza que mantiene el equilibrio, ¿verdad? Ese fulcro me permite establecer que entre el riesgo y el beneficio debe de existir un equilibrio. Así que el desplazamiento del balance ocurre cuando el daño aumenta y el beneficio disminuye. Así que esto va a permitir que cambie la población o que aparezcan medidas efectivas de mitigación de los riesgos. Cuando hay un desplazamiento del beneficio, porque el riesgo generalmente suele pesar más, ¿verdad? Y así es. Entonces, lo que ocurre en el día a día es que tenemos el beneficio de uso de un medicamento con condiciones de riesgo generalmente mitigables. Así que ningún medicamento va a ser inocuo, todo medicamento está y se espera que cause efectos adversos. Algunos de ellos no son muy problemáticos, pero otros necesitan de monitoreo, de medidas de minimización o de medidas previas a la exposición. Luego pasamos a la etapa de la decisión, que básicamente es la conclusión del balance riesgo-beneficio. Así que una variación del perfil de seguridad solo se completa cuando se traduce en una decisión proporcional y que hay que considerar varios elementos. Dentro de estos, actualizar la información, ¿verdad? El resumen de características del producto, el prospecto de literatura, ¿verdad? Luego, hay que aprender a proponer medidas de minimización de riesgo a través de el plan de manejo de riesgos, a través del desarrollo de materiales educativos, a través de el monitoreo activo. También hay que aprender a comunicar, ¿verdad? A través de notas, a través de alertas, a través de información dirigida a médicos tratantes. Luego es necesario aprender a restringir desde los diferentes ámbitos, desde el regulatorio, clínico, aprender a restringir, ¿verdad?
saber cuándo un medicamento está contraindicado, cuándo debe de indicarse, en qué dosis, a qué población, etcétera. Luego, es necesario el desarrollo de estudios, muchas veces, estudios de utilización de medicamentos, estudios fase 4, estudios post-comercialización, que usualmente son consecuencia de la presentación de informes periódicos de seguridad y de planes de manejo de riesgo. Y finalmente, saber cuándo suspender o saber cuándo retirar un medicamento para que la población no se esté exponiendo a fármacos en donde el balance riesgo-beneficio es desfavorable, ya que los riesgos superan por mucho el beneficio, inclusive riesgos no mitigables. Por lo tanto, en esas condiciones de uso es que se vuelve necesario aprender en qué momento hay que suspender o hay que retirar un medicamento. Aquí es necesario establecer un principio conocido como la intensidad de la acción debe ser proporcional a la magnitud del riesgo, a la incertidumbre, a la disponibilidad de alternativas terapéuticas y la posibilidad de mitigación de riesgos. Así que esto es bien importante tenerlo muy claro. Luego, la metodología sugerible para leer un DESUR o un PEBRER, en el caso del DESUR, es necesario definir las referencias, revisar las acciones previas y saber cómo se ha cuantificado la exposición. En el caso del PEBRER, además de las anteriores, saber cómo se han identificado las señales, tener un profundo acercamiento a la fase de la caracterización de riesgos, contrastar en todo momento el beneficio con el riesgo y finalmente leer la sección de recomendaciones. Así que el producto final esperado es tener una conclusión clara en donde yo pueda ser consciente que el perfil de seguridad del medicamento permanece estable, ha variado, pero es mitigable, o el balance exige restricciones de uso, de indicaciones terapéuticas, de grupos etarios, de frecuencia, de dosis, de horario, de vía de administración, o tomar alguna acción inmediata porque es desfavorable en todo momento el uso del medicamento. ¿Cuáles son banderas rojas de un informe periódico de seguridad débil? Bueno, un informe periódico que no tenga exposición, no tiene denominadores, solo nos está contando una versión, pero no está midiendo la exposición. Informe sin comparación histórica no diferencia ruido de tendencia. Un informe sin subgrupos oculta la susceptibilidad real de ese medicamento. Un informe sin causalidad clínica acumula causas sin ningún juicio médico. Sin beneficios, pues no permite establecerse balances, solo algunas acciones de seguridad. Y sin acciones propuestas, pues concluye que no se está modificando nada verificable. Así que el buen informe no es aquel que es voluminoso, sino que aquel que es trazable, que tiene los elementos críticos, proporcionables y sobre todo accionables. Hay algunos informes periódicos, ya sea de Sur o PESUR, que emblemáticos, vale la pena compartir para que ustedes puedan tener una idea de qué es lo que estamos tratando de concluir y abordar en esta presentación. Todo lo que les voy a compartir son ejemplos públicos que tienen algunas autoridades reguladoras y que lo pueden corroborar por ustedes mismos. Por ejemplo, el ejemplo público que tiene la EMA de el ibuprofeno utilizado en el embarazo. Pues a través de PESUSA se muestra cómo el PESUR puede terminar en variación de información de un producto. ¿Qué es lo que evaluó la EMA? Bueno, en una evaluación particular de PESUR para el ibuprofeno,
el ibuprofeno lisina, el ibuprofeno cafeína, se sometieron a evaluación de la autoridad reguladora. ¿Qué es lo que determinó la autoridad reguladora que cambió en estos informes periódicos? Que el balance riesgo-beneficio se mantuvo favorable, sujeto a cambios propuestos de información del producto. Específicamente, el texto público ahora incluye el embarazo y el tercer trimestre como etapas de riesgo. ¿Cuál es la lección que deja esto? Que una variación en el perfil no siempre implica retiro, sino que puede significar ajustar, en este caso, contraindicaciones, advertencias, poblaciones o uso seguro o no seguro para el embarazo en este caso. Así que para fines docentes, también esto permite demostrar cómo una evaluación periódica puede producir una modificación formal de una ficha técnica, manteniendo el balance favorable. Otro ejemplo, vancomicina. La conclusión puede terminar en secciones específicas también del resumen de características del producto. En este caso, va a llevar un flujo más que todo orientado a la autoridad reguladora. La primera etapa fue que la agencia europea evaluara el PESUR de vancomicina. Luego, el comité del PRAC tuvo sus conclusiones. Luego, el Comité de Medicamentos de Uso Humano toma acuerdos. Recuerda que aquí hay intervención no solo de las autoridades reguladoras y la industria, sino que también de poblaciones de pacientes representadas dentro de estos comités, y con los acuerdos de ese comité nace un nuevo resumen de características del producto que en este caso tuvo cambios específicos. La ficha técnica de la vancomicina a través de su resumen de características del producto en los numerales 4.4 y 4.8. ¿Cuál es la lección de esto? Ese cambio en el resumen de características del producto va a provocar que esa vancomicina y todas las demás que sean derivadas, obviamente, de ese innovador, muy probablemente van a tener que hacer el cambio en las mismas secciones 4.4 y 4.8 de sus fichas técnicas. Así que el producto de un PESUR no es solo un informe en este caso, sino que puede ser una variación textual en advertencias, precauciones, nuevas reacciones adversas o implicaciones clínicas directas, como fue en este caso para vancomicina. Luego tenemos un ejemplo de Health Canada a través de la vacuna Vaxzevria, ¿verdad? El PESUR-Prevrer integran términos y condiciones post-autorización y monitoreos continuos. Así que Health Canada toma el informe PEBRER, ¿verdad? Semestral, y solicitó evaluaciones actualizadas para eventos de seguridad en seguimiento. Luego se hicieron actualizaciones de la monografía en donde se incorporó nueva información sobre trombosis con trombocitopenia y eventos relacionados. ¿Qué es la lección que deja esto? Que la autoridad puede cerrar reportes, solicitar análisis adicionales o mantener vigilancia activa sin necesidad de suspender el producto. Porque muchas veces el malentendido es, ¿hay un riesgo? No, saquemos el medicamento del mercado. No, momento, hay toda una coherencia, todo un andamiaje que se debe de montar y que muchas veces corre por parte de las áreas de farmacovigilancia. Y aquí la importancia que los equipos de farmacovigilancia sean competentes, tengan personal competente y capacitado, que puedan comprender más allá de la función reguladora que farmacovigilancia no solo es una actividad, sino que es una ciencia, es un conjunto de acciones que se deben de hacer para que todo un país pueda mecanizar acciones seguras del uso de un medicamento. Simple como eso. Así que mostrar continuidad entre el PEBRER, el plan de manejo de riesgos, las monografías, las condiciones de autorización y las comunicaciones de seguridad se vuelve trascendente para que tenga una mecanización todo el flujo de la seguridad del medicamento.
Luego tenemos otro ejemplo, siempre de Health Canada en este caso, de cómo el PEBRER puede utilizarse como un disparador de algunas alertas. Por ejemplo, tenemos el PEBRER de Neulasta, pegfilgrastim, y tenemos el PEBRER de Opdivo, nivolumab. En el caso de Neulasta, Health Canada listó una revisión iniciada del PEBRER para el síndrome de Steven-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica para el uso asociado de pegfilgrastim. En el caso de Opdivo, nivolumab, Health Canada listó una revisión iniciada para anemia aplásica, síndrome de liberación de citoquinas y el síndrome de lisis tumoral. Entonces, el PEBRER no solo informa, sino que puede activar una evaluación regulatoria específica cuando identifica un riesgo potencialmente relevante. Imagínense, un pegfilgrastim que sabemos que puede generar reacciones adversas de la piel severas como Steven Johnson o como necrólisis epidérmica tóxica, no es algo de tomarse a la ligera. O en el caso de nivolumab, que desarrolle síndrome de lisis tumoral o anemia plásica, no son riesgos fáciles de mitigar, sino que es necesario conocer el desarrollo. Entonces, el caso que menciona Health Canada son dos situaciones importantes, pero que ya trascendieron a la fase regulatoria. La FDA, por ejemplo, también la FDA publica guías sobre los de SUR, PEBRER, PADER, en el caso puntual de ellos. También publica comunicaciones y etiquetado, pero no suele publicar el reporte completo del patrocinador. Ahora, ¿esto en qué tiene importancia? Usar la guía de FDA para estructurar comunicaciones, para estructurar materiales de empaque, etiquetado, puede tener una muy buena salida regulatoria. Y sobre todo cuando el origen exacto del PEBRER no es de dominio público, pero sí a través de estos informes que desarrolla FDA se puede tener un muy buen sustento técnico, ¿no? Así que es necesario que se vayan tomando en consideración estas diferentes actuaciones que tienen diferentes autoridades regulatorias que se consideran de estricta vigilancia. Así que, ¿cuáles son 5 ideas clave para brindar un cierre a esta presentación? El DSUR protege el desarrollo del medicamento y, por supuesto, al paciente que se está exponiendo a la fase clínica. El PEBRER protege al paciente del medicamento en condiciones de uso real. 2. La variación del perfil se demuestra con evidencia acumulada y no con casos aislados. Las secciones vitales de un informe periódico de seguridad son los riesgos, la exposición, las señales, los beneficios y la conclusión del balance riesgo-beneficio. Decisiones que deben de ser coherentemente proporcionales. La información del material de empaque, la información que se va a comunicar, ya sea a través de notas informativas, alertas de seguridad, el desarrollo de estudios, las restricciones de uso y, por supuesto, lo que se va a colocar en los planes de manejo de riesgo. Y recordar que las autoridades reguladoras de estricta vigilancia como EMA, Health Canada, FDA, ofrecen ejemplos públicos útiles para la enseñanza regulatoria y en general. Así que muchas gracias. Agradezco la atención que han tenido. Dejo el micrófono en manos de nuestras anfitrionas y agradezco el espacio proporcionado. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Bosco, por la excelente conferencia y este compartir que usted nos da. Eh, Ahí en link de asistencia van algunas preguntas, ¿verdad? Que la respuesta está dada por su conferencia que usted dictó. Y queremos ver si hay algunas preguntas
para poder resolverlas en esta sala. De acuerdo. Muy bien. O comentarios. Si alguien desea, puede solicitar la palabra a viva voz. Si no, la licenciada Claudia tiene algunas preguntas acá que ha ido recabando de los consultantes. Licenciada Claudita, la dejo en el uso de la palabra. ¿No tiene? Ok. Em, Doctor, ¿hay alguna situación que se da aquí en Guatemala con los productos, digamos, que le piden a usted que uno realice un informe periódico de seguridad de un producto nacional? Muchas veces no hay notificaciones de esas en relación a las reacciones adversas o riesgo que pueda haber durante su tiempo de comercialización. ¿Cómo por decirle así, cómo se realizaría ese informe periódico de seguridad que las autoridades, digamos, requieren si no hay notificaciones por parte del producto? Pues es que esa parte es muy compleja porque el primer paso es robustecer el sistema local de farmacovigilancia, que pueda existir una verdadera retroalimentación multilateral entre el laboratorio fabricante, la autoridad reguladora y el sistema de salud. ¿Por qué? Porque el sistema de salud viene y contrata el servicio de el uso de un medicamento, por ejemplo, fabricado a nivel nacional. ¿Quiénes van a tener el control de lo que está ocurriendo con este medicamento que se está dispensando a la población guatemalteca? El sistema público de salud. Y si el sistema público de salud tiene ese conocimiento, debe de compartirlo con la autoridad reguladora. Pero también el fabricante de compartir, debe de tener la capacidad de recolectar esta información a través de los canales establecidos, llámese departamento de queja, fuerza de venta, como deseen llamarla. Entonces, el sistema nacional va a alimentarse en la medida en la que el sistema público comparta este flujo de notificación con la autoridad reguladora para que luego la autoridad reguladora pueda corroborar con el fabricante cuáles han sido esas notificaciones que ellos han recibido como autoridad reguladora y cuáles son las que han logrado capturar ellos a través del sistema público de salud, a través del sistema privado, etcétera. En ese sentido, a través de las auditorías de buenas prácticas de farmacovigilancia, llegar a ese punto en donde se establece, ok, usted tiene un sistema de farmacovigilancia sensible como laboratorio fabricante y esa sensibilidad en el tiempo le va a permitir que vaya recolectando esa información para poder tener una línea base de cuál es la exposición. Lógicamente, si yo soy un laboratorio X que tengo una marca Y que es muy conocida en el territorio guatemalteco y sé que mi producto se vende, porque por eso sigo con esa marca, obviamente hay una exposición nacional al menos. Entonces, esa exposición, ¿cómo se está capturando? ¿Sí? Entonces, es más bien un tema de verdad poner en marcha el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, ¿verdad? Que permita ese flujo entre todas las partes. Pero si no está claro cuál va a ser el alcance y el límite de la autoridad reguladora, el alcance y el límite del fabricante, el alcance y el límite del sistema de salud, bien difícilmente vamos a poder tener un punto de arranque para desarrollar informes periódicos de seguridad que sean consecuentes con planes de gestión del riesgo y que le permitan a la autoridad reguladora tomar decisiones al momento de autorizar un producto, una modificación al registro, etcétera. Entonces es todo un ciclo que es necesario redefinirlo, consideraría yo, ¿verdad?
Gracias, doctor Bosco. No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta por hacer o duda. Sí, si quiere. Ujú. La licenciada Claudita tiene una pregunta. Ahora la va. Hola, doctor, excelente ponencia. Muchas gracias por siempre ilustrarnos de una manera tan didáctica. Una pregunta que un usuario nos manda por acá es ¿qué documentación de agencias regulatorias de alta vigilancia nos recomienda utilizar como guía para estructurar estos documentos, ya que en el contexto de la legislación guatemalteca realmente las directrices por parte de la autoridad regulatoria son muy escuetas? ¿Cuáles nos Ok, recomienda usted seguir? sí, yo recomendaría, más que utilizar el estándar de una autoridad reguladora, que todas las que son de estricta vigilancia obviamente lo van a cumplir, es adoptar lo que ya está diseñado para esos fines. Por ejemplo, la normativa ICH, el bloque E2, todo el bloque E2 corresponde a la sección de farmacovigilancia. E2B, E2C, E2E, ¿verdad? En sus respectivas revisiones vigentes. El E2B, por ejemplo, me permite tener acceso al estándar del informe de casos individuales, ¿verdad? Eh, ¿Cuál va a ser el formato que se le tiene que estructurar a una notificación de evento adverso a través del ICH E2B R3? Luego tenemos el ICH E2C que habla referente a toda la información de seguridad del PSUR, del PEBRER, y luego tenemos el E2E, que es toda la planeación de la farmacovigilancia o los planes de gestión del riesgo. Entonces, esa normativa ya está diseñada para eso. Y lo mejor es que está armonizada. Entonces, si ya está armonizada, es lo mismo que se va a ocupar en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. Entonces, yo lo que sugiero es utilizar el estándar que ofrece la normativa ICH. Igual, al momento de hacer la cuantificación de los riesgos, eh, ya hay otros protocolos que se pueden utilizar, por ejemplo, los SIOMs tienen también bastante información que se puede utilizar de base para eso. Así que yo lo que recomendaría es, para fines de estructurar la documentación, utilizar los estándares internacionales que ya hay. Para fines de ver ejemplos de evaluación, sí se puede acudir a lo que tienen autoridades como la EMA, GEL Canadá, FDA, y para tener algo más local, la autoridad reguladora tendría que trabajar en ese estándar internacional, tomar, digamos, las secciones nucleares y hacer la propuesta de cuál es lo mínimo que se requiere localmente para concebir un informe periódico de seguridad, un plan de gestión del riesgo, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa sería mi recomendación. Gracias, doctor, excelente. Bueno, Bien, si no hay más preguntas, por favor no olviden llenar su asistencia y enviarla, por favor. En la asistencia hay algunas preguntas de esta plática y pues en el desarrollo de la misma está la respuesta, ¿verdad? Si no hay más preguntas, pues me voy a permitir hacer entrega de esta manera virtual, ¿verdad? Del diploma del doctor Bosco, que dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Escuela de Química Farmacéutica, Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, otorgan el presente reconocimiento a UFMBA Francisco Bosco Antonio Cortés Morales por su excelente participación como ponente en la videoconferencia Variaciones al perfil de seguridad, informe periódico de seguridad. Tercera actividad del programa
de actualización profesional coordinado por Segimed durante el año 2026, dado en la ciudad de Guatemala el 29 de julio del año 2026 y enseñada a todos. Está firmado por el doctor Juan Francisco Pérez Sabino, decano en funciones de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, por la maestra en artes Lucrecia Gase, directora de escuela, y una servidora, Lorena Serna, jefa de Segimed. Muchas gracias, doctor, por su excelente participación, sus excelentes conferencias que siempre nos brinda, por darnos ese apoyo incondicional a Segimed, y qué bueno que lo tenemos nuevamente aquí con nosotros en nuestros programas de capacitación. Bienvenido nuevamente y muchísimas gracias. Ya A la orden. ha visto usted las felicitaciones, ¿verdad?, por la excelencia en cuanto a esta participación como conferencista. Sí. Sin más, pues quiero agradecer al equipo de Segimed, que solicito que enciendan sus cámaras, a Katy, tengo acá a Alessandra, a Claudita, a Vivi, que forma parte del Centro Centinela de Farmacovigilancia de Segimed, ¿verdad? Gracias, porque sin ellas estas actividades pues no serían posibles llevarlas a cabo, ¿verdad? Somos un equipo y trabajamos de esa manera para brindar el apoyo a los colegas, ¿verdad?, para estas capacitaciones y a la población guatemalteca en general. Así que muchísimas gracias a todo el equipo y gracias a usted nuevamente, doctor Bosco, gracias a los participantes por estar en esta reunión. Y como le dijo la licenciada Tejase, estamos viendo con el ministerio que sean válidas nuestras conferencias, basados en que no hay una normativa, ¿verdad?, que indique quiénes pueden capacitar, ni qué, cuántas horas, ni en cuánto tiempo son válidas nuestras capacitaciones. La formación debe ser válida siempre, porque una licenciatura no es solamente válida un año, ¿verdad?, sino que es válida por todo el tiempo que uno se ha formado. Así que muchísimas gracias a todos los participantes. Aquí en el chat, pues le dan el agradecimiento al doctor Bosco por la conferencia y vamos a seguir trabajando. Tenemos una segunda parte de esta conferencia que se dará en el mes de agosto con el doctor Bosco, en el último miércoles de agosto, para que ustedes puedan reservar la fecha siempre en el horario de la mañana. Así que muchísimas gracias, un aplauso al doctor Bosco, ¿verdad? A la distancia, un abrazo y gracias por estar con nosotros. Ahora pues vamos a hacer lo de costumbre, nos arreglamos un poquito, ¿verdad?, la captura de pantalla de todo el equipo, ya que muchas veces por alguna razón no se va la asistencia y nos sirven esas capturas de pantalla para verificar que estuvieron acá con nosotros. Nuestro paparazzi es Claudita, así que va a hacer las capturas de pantalla. Muchas gracias, Lorena. Con mucho gusto, por favor. También agradeceré que en el nombre en el que aparece acá en el usuario de Zoom, al menos aparezca un nombre y un apellido, por favor, para poder identificarlos por cualquier inconveniente al momento de llenar el formulario de asistencia. Un abrazo a las colegas que estuvieron en Segimed, Gaby Carrera y Lupsita, que las veo por acá. También Vivi, a María Carmen Barrios. Esto ya están las capturas de pantalla capturadas. Recuerden que la grabación de esta actividad también estará disponible en nuestro canal de YouTube por si ustedes quisieran retroalimentar algún detalle de la información que el día de hoy el doctor Bosco nos ha compartido y nos ha enriquecido para fortalecer el sistema de farmacovigilancia en nuestros países. Muchas gracias, doctor.
excelente para todos, un buen día. Un gusto, un buen día y nos vemos pronto, primero Dios. Chao.